Bueno, vamos a iniciar la conferencia, la información del día de hoy, con el reporte de los lamentables hechos de Oaxaca, lo que ocasionó el huracán, daños que ocasionó el huracán y lo que se está haciendo para auxiliar a la población. Como ustedes saben, además de que estaba Laura Velasco, coordinadora de Protección Civil desde el fin de semana allá y estaban trabajando de manera coordinada todas las dependencias, decidimos que nos representara el general secretario, general Sandoval, que se trasladó desde ayer por la mañana y ya tienen ellos más información y sobre todo pues se está actuando, se está trabajando y nos van a informar. Empezamos con el informe del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Escuchamos a Alejandro. Gracias, señor presidente. Un saludo a usted y le informo al pueblo de Oaxaca y a México que, como usted instruyó el día de ayer, se incorporó y agradecemos a nombre de Oaxaca el general secretario Crescencio Sandoval, que ha estado ya coordinando todas las tareas de tierra y de apoyos. Le puedo informar en este momento, señor presidente, que se han identificado ya 9 cuerpos. Mi más sentido pésame a sus familias y seres queridos, por lo cual tenemos 9 defunciones ya confirmadas de manera legal y tenemos 6 personas todavía desaparecidas. El número se reduce porque ya hemos podido tener auxilio a todas o la mayor parte de las comunidades ya afectadas por este fenómeno Agas. También podemos informar, señor presidente, que de acuerdo a Conagua sigue habiendo una probabilidad del 80%, 3 fenómenos meteorológicos en los próximos 5 días de un posible ciclón. Como usted ha instruido, estaremos dándole seguimiento. Por el otro lado, también Conagua ha dispersado más de 120,000 litros de agua y nos informan que el estado de las presas está en sus niveles normales. CFE también informa que después de tener un universo de 80,000 afectados y afectadas en su sistema de energía y luz, hoy solamente se tienen 25,500, la mayor concentración en los municipios de Puchutla y Tonameca, y se espera que hacia la medianoche se pueda tener ya casi la totalidad de la luz restablecida. Telmex nos informa que también ha recuperado el 80% del servicio de datos y voz e internet y se espera también que hacia la medianoche el día de mañana se pueda tener totalmente restablecido. SCT informa también que la red federal carretera está totalmente restablecida. Solamente hoy hacia la tarde la carretera 175 se estará teniendo ya una vía alterna, ya que tuvo una afectación en un puente en esa carretera. Por último, en el tema de la red estatal, podemos informar que tenemos acceso a todas las regiones, pero a medida que se va avanzando hay deslaves importantes. Quiero aprovechar este espacio para informar a los municipios de Xanica, de Pluma Hidalgo y de la región de los Osolotepec que se espera que hacia el día de mañana podamos tener ya una apertura total o redes alternas para poder tener la conectividad. Esto lo digo porque hemos tenido mensajes, no se ha podido tener interacción por la vía de la conectividad, aunque quiero sí recalcar que con el plan DN3 y el ejército se ha tenido interacción todas las unidades. Se cancelan clases ya toda la semana en la región de la costa, en la región de la Sierra Sur y la región del Istmo, y agradecer mucho al general secretario Crescencio Sandoval, que desde el día de ayer empezó la dispersión de las más de 10,000 despensas. Él estará informando y el día de hoy de los enseres. Se ha hecho una petición para una declaratoria de emergencia de 26 municipios. Eso es cuanto, señor presidente. Gracias, Alejandro. General secretario. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos. Para continuar con este informe, comentar que la aplicación del plan DN3E, del plan Marina y el plan de la Guardia Nacional se está ejecutando aquí en Oaxaca con 3,064 elementos del Ejército, Fuerza Aérea, Marina y de la propia Guardia, dando prioridad a las poblaciones donde impactó el huracán en la parte costera de Oaxaca. También se encuentran colaborando en estos planes
720 elementos entre Protección Civil Federal, Estatal y Municipal, Conagua, Comisión Federal de Electricidad, Amexit. También tenemos 190 vehículos dentro de estos planes, 8 helicópteros para hacer la función de lo que son las despensas en la parte de la sierra, que el día de hoy estaremos viendo la posibilidad de ya emplearlos. No pudimos el día de ayer por las cuestiones de lo que se estaba presentando de lluvias y se cerró la parte de la sierra y no fue restrictivo para nosotros. También 9 aviones que están participando, trasladando de la Ciudad de México todos los insumos que requieren para auxiliar a la población. El día de hoy se incorporan a todo el esfuerzo de estos 3 planes una cocina comunitaria con tortillador y planta potabilizadora. También estarán arribando 5 tortilladoras que fueron proporcionadas por iniciativa privada, 2 plantas potabilizadoras más de Conagua, 430 elementos militares, 10 binomios canófilos de lo que es la Fuerza de Tarea de Emergencia Valle de México, 10 equipos médicos con enfermeras, especialistas de la salud, todos para atender las necesidades de la población. En cuanto a despensas, como ya lo dijo el gobernador, fueron ya distribuidas. Todo lo que se trajo de la Ciudad de México a Santa María Huatulco se hizo la distribución atendiendo principalmente a las comunidades de Puerto Ángel, Zipolite, Mazunté, La Herradura, El Limón, Pluma Hidalgo, San Pedro Pochutla, Derramadero, Pajos de Coyul, Copalita, Chanica y Santa María Huatulco. Tendremos el día de hoy, después de una coordinación con la Cruz Roja Mexicana, el arribo de despensas a Miahuatlán, que a partir de ahí estaremos llevándolas hacia la parte de la región de Osorotepec, atendiendo a la población afectada. También el día de hoy esperemos que podamos hacer reconocimientos y entrar a la parte de los Ichas también, que es la parte serrana, lo que es la Sierra Sur de Oaxaca, atenderla. Esperemos que las condiciones meteorológicas nos lo permitan y estemos ya totalmente llevando todo el apoyo a la población. Si me permite, doy la palabra al almirante jefe del Estado Mayor General de la Armada. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos. Me resta adicionar a lo ya informado por mi general secretario. En cuanto a los daños a la infraestructura y puertos, no se han prestado hasta el momento reportes relevantes. Sin embargo, en cuanto a la estación naval, más del 80% de la estación naval avanzada de Puerto Ángel fue afectada. Asimismo, como un muelle que se utiliza para embarcaciones menores y para las operaciones de la Secretaría de Marina, se perdió totalmente. ¿Diría cuánto? Buen día. Es todo, señor presidente, por nuestra parte. Nos están informando de Huatulco. ¿Dónde están? En Huatulco, presidente. Y pues adelante, adelante, Laura. Gracias, presidente. Muy buen día. Buen día para usted y para el pueblo de México. Muchas gracias. Estamos en Huatulco, señor. En este momento aquí se instaló el puesto de mando a cargo del general secretario Luis Crescencio Sandoval. En lo que corresponde a Protección Civil, señor presidente, hemos continuado con todos nuestros recorridos en la zona baja y también en la zona de la Sierra Sur. Le comentaba a usted muy tempranito que afortunadamente el día de ayer, con el respaldo de la Marina y por instrucción de el secretario general el general secretario de la Sedena, se pudo trasladar al señor Juan López, de 71 años de edad, que estaba gravemente herido. Se pudo trasladar a un hospital acá en Huatulco y afortunadamente se pudo salvar su vida. Esto es en la zona de la Sierra Sur, se conoce como Chanica. Hemos tratado de llegar a esta zona. Afortunadamente, señor presidente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha hecho un trabajo extraordinario en abrir caminos. Hemos podido ya llegar a más lugares. Hemos identificado algunas zonas en donde sí hubo afectaciones en las viviendas. Principalmente han perdido sus láminas, estas casitas que están pues un poco aisladas en la serranía. Ahí es en donde han perdido sus láminas. También hay agua en las viviendas que alcanzó entre 40 centímetros y 1,30 m. También hay lodo que alcanzó hasta 40 centímetros, pero importante el resultado que ha realizado los habitantes de las comunidades que se encuentran realizando los trabajos de limpieza en sus hogares, y evidentemente que la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional, el gobierno del estado, trabajando para abrir camino y poder entrar a dar los servicios necesarios. Las zonas, como ya lo mencioné ayer, señor presidente, de la zona baja, de la zona costera, es Tonameca, Pochutla y Copalita.
Samarita y en la zona de la sierra, en San Mateo Piña, por ejemplo. Señor presidente, el día de hoy es muy probable que por instrucción del general secretario vamos a trasladar a 2 mujeres embarazadas que tienen que venir acá a Huatulco para que sean atendidas, y una persona que también se encuentra herida, que van a atenderlo. Esto nos va a permitir, señor presidente, llegar a esta zona de conflicto y poder determinar cuáles son los daños. También informa usted que el día de hoy inicia el censo por parte de Bienestar. Se incorporan mis compañeros de Bienestar por instrucciones de usted para levantar el censo y determinar los daños y también la ayuda que va a ofrecer el gobierno federal. Asimismo, señor presidente, el Infonavit está dando asesoría a todas aquellas personas que se vieron afectadas en sus departamentos para adquirir los seguros de daños, y también la Secretaría de Salud del gobierno federal están dando consultas médicas. Por último, señor presidente, entre el día de hoy y mañana estará llegando al estado de Oaxaca 30,000 láminas. Es una primera entrega. Repito, eso es lo que principalmente requerimos en el apoyo a la población. 30,000 láminas, kit de limpieza, kit de aseo personal, cobertores, colchonetas, agua y evidentemente las despensas que ya se refirió aquí el general Luis Crescencio. Vamos a continuar, señor presidente, haciendo nuestros recorridos. Afortunadamente, repito, ya podemos llegar a toda la zona afectada para determinar la ayuda que el gobierno federal, por sus instrucciones, vamos a otorgar a la población. Estamos en la fase de auxilio y recuperación y esperemos que muy pronto se vea restablecida la normalidad en el estado de Oaxaca, que se vio afectado por el paso de este huracán Ágata. Muy bien, pues ya tenemos la información de ustedes y mañana a ver si es posible tener otro informe. Alejandro, el general Luis Crescencio, el jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante Juan José Padilla Olmos, se encuentra también allá, y Laura y todos los servidores públicos del gobierno federal, del gobierno estatal, presidentes municipales, y repetir que no están solo los habitantes de Oaxaca afectados por este huracán, tanto los que viven en la costa como los que viven en la sierra, allá en Pluma Hidalgo, los Osolotepec, en los Ichas, en todas esas comunidades, y vamos a apoyarlos para que, como se ha hecho en otras regiones del país, cuando se padece de estos huracanes y de daños, vamos a apoyarlos para que se rehabiliten los caminos, para que se mejoren todos los servicios de educación, de salud, que se termine de restablecer el servicio eléctrico y que se ayude para la actividad productiva. Desde luego, nuestro abrazo a familiares y amigos de los que desgraciadamente perdieron la vida, y vamos a seguir apoyando. No están solos, y muchas gracias, general Sandoval, por encabezar esta acción. Y nos vemos mañana, si les parece. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a continuar. Hoy jueves es también informe sobre los hechos de violencia y el programa de Cero Impunidad. Y está con nosotros Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, que nos va a informar. Con su permiso, señor presidente, damos a conocer el informe de Cero Impunidad. No hay crimen sin castigo, donde intervienen las instancias del gobierno federal, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, las Fiscalías de los Estados, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia. Iniciamos. En este periodo, el pasado 27 de mayo, se detuvo al presunto autor material e intelectual de los 2 homicidios perpetrados el 25 de noviembre en el Palacio Municipal de Guaymas, donde fueron privadas de la vida 2 personas, entre ellas una activista feminista y 2 personas lesionados. Es el cuarto probable participante identificado, quien fue el responsable de planear el ataque, proveer armas y explosivos, contratar al sicario ejecutor. Este sujeto lleva por nombre Brian Maximiliano N. y se le conoce como La Monja. Siguiente. El evento se registró en noviembre y entre ellas fue asesinado
asesinada Marisol N., joven integrante de un colectivo feminista. De los 4 presuntos responsables, uno fue abatido el día de los hechos y 2 más fallecieron en otros eventos de carácter criminal, también en Sonora, y finalmente ya fue detenido el autor intelectual y material. Siguiente. Esto es una operación coordinada por las mesas de seguridad de Sonora y Baja California. Fue una persecución de fuerzas de seguridad que inicia en el municipio de Mexicali cuando persiguen a 2 camionetas que llevaban diferentes armas de asalto, cartuchos, entre otras cuestiones, y se pudo detener a 8 generadores de violencia en el noroeste del país, 3 de los cuales ya tienen procesos penales o imputaciones penales en el estado de Sonora. Ya todos ellos fueron vinculados a proceso penal. Siguiente. Fueron detenidos en esta operación en Baja California 4 personas y en Sonora otros 3, y uno de ellos fue abatido durante el enfrentamiento y es una célula criminal que operaba en ambos estados. Siguiente. También en Ciudad Obregón, Sonora, elementos de la Sedena y Guardia Nacional, en coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal del Estado, detuvieron a 3 presuntos integrantes de la célula delictiva de los Arellano Félix. Fueron detenidos con armas largas, armas cortas, cargadores y cartuchos, y ya está pendiente su vinculación a proceso penal. Siguiente. También en una operación en Tijuana, Baja California, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Fuerza Estatal de Seguridad, detuvieron una mujer a la que se le aseguraron 5.4 kilogramos de fentanilo y 60,000 pastillas de fentanilo, lo cual tiene un valor aproximado en el mercado ilícito de 66.4 millones de pesos. Ya fue presentada al Ministerio Público y está pendiente su vinculación a proceso penal. Siguiente. También damos cuenta de la detención de presunto dirigente criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación en Otumba, Estado de México. Irvin N., que es el detenido, contaba con 2 órdenes de aprehensión por el delito de homicidio calificado. Fue detenido en una operación coordinada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y elementos de la Policía de Investigación. En un cateo ya está detenido y ya se hizo la solicitud para su vinculación a proceso penal. Siguiente. Como sentencias relevantes, porque en esta sección de cero impunidad no solamente se da cuenta de las detenciones, de las vinculaciones a proceso, sino también de las sentencias, es decir, que el crimen no quede sin castigo y que llegue a una sentencia ejemplar. Se da cuenta de la prisión vitalicia a multihomicida de 4 elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Esto fue a raíz de una emboscada en Almoloya de Alquiciras por parte de Prócoro N., alias Calamardo. Esto fue en octubre del 2018, que fue un evento que incluso se difundió profusamente en redes sociales porque los sicarios grabaron el evento y se jactaron del evento criminal. Sin embargo, ya está detenido, vinculado y sentenciado vitaliciamente, que es una figura que permite la legislación del Estado de México, esta persona. También destacar que la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, obtuvo en proceso penal sentencia condenatoria de 40 años para 2 secuestradores que a su vez están vinculados a actividades de delincuencia organizada. Siguiente. Aquí es importante también dar cuenta de lo que se desprende primero como una desaparición. Se presentan las denuncias, se emiten las boletas de alerta, pero a veces no se da conocimiento que las personas ya fueron localizadas con bien y estaban con su familia. Es el caso de lo que informa la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, toda vez que entre los días 26 de mayo y 1 de junio fueron localizadas 18 personas con reporte de búsqueda, todas ellas del género femenino. Siguiente. En el caso de Oaxaca, en estrecha colaboración la Fiscalía de Justicia del Estado con la Coordinación Nacional Antisecuestros y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana localizaron entre el 15 de abril y 31 de mayo a 78 personas reportadas como no localizadas o desaparecidas. 34 de ellas son hombres y 44 mujeres. Vamos a pasar muy rápido. Estas son todas las personas que se localizaron en ese periodo. Consideramos importante difundirlo porque se queda si no la sensación de que estas personas no están localizadas o que siguen desaparecidas. También continuando con Oaxaca, y a partir de la instrucción que nos dio el presidente de la República de informar del caso de María Elena Ríos Ortiz, saxofonista que fue víctima de un intento de feminicidio con ácido en septiembre de 2019. Se informa que hay 3 detenidos, uno más falleció ya en reclusión, Ponciano N., y Juan Antonio N., que es exdiputado local de Oaxaca y que sería el autor intelectual, fue detenido desde el 9 de abril del 2020, está vinculado a proceso penal. Rubicel, que también fue copartícipe de este evento criminal, también está detenido, y Rubén N. también detenido. Quien sigue prófugo es
es Juan Antonio B., hijo de Juan Antonio N., y por el cual, siguiente, hay una alerta de búsqueda y localización por tentativa de feminicidio. Se ofrece una recompensa por parte de la Fiscalía de Oaxaca por $1,000,000 a quien proporcione información veraz, útil y eficaz que permita su captura. Se han emprendido diversas operaciones para su captura, acciones de inteligencia, y se sigue la búsqueda permanente para lograr su detención y presentación para vinculación a proceso penal. Señalar también que se renovaron por parte del mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación, se renovaron las medidas de protección para María Elena Ríos Ortiz. Siguiente. También aquí damos cuenta de una desaparición y posterior localización de 2 personas. Este evento fue en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. También fue ventilado profusamente en redes sociales. Es el caso de Ana Michel y de Idreain Erudiel, que fueron desaparecidos o no localizados del día 28 de mayo. Sin embargo, afortunadamente, en acciones emprendidas por la Fiscalía del Estado de Jalisco, la Comisión de Búsqueda y diferentes organismos civiles, finalmente el gobierno del Estado de Jalisco informó que fueron localizadas con bien estas 2 personas. Siguiente. También otro caso de 2 menores desaparecidas del Estado de Veracruz, de Aculcingo, Veracruz. La Unidad Antisecuestros de Veracruz, en coordinación con la Coordinación Antisecuestros y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pudo ubicar a las 2 menores en una terminal de autobuses de Tapo. Las menores habían sido enganchadas, habían sido motivadas a salir de su domicilio con una supuesta oferta de trabajo en Guadalajara, Jalisco. Ellas salen de su domicilio sin la presencia de un adulto, pero finalmente se pudo dar con ellas. Ya están bien y ya están con sus familias. Siguiente. También en el caso de Veracruz, destacar la buena actuación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz, quien por los hechos en que perdiera la vida el presidente del DIF municipal de Acayucan, Clemente Nagasaki Condado, en un evento acontecido el 26 de mayo pasado en el municipio de Acayucan, se han hecho por parte de la Fiscalía diferentes acciones de investigación que les permiten ya judicializar el caso, y ya hay orden de aprehensión contra el autor material de este evento y se espera en breve su detención. Siguiente. Este es el caso que ayer preguntaron aquí en la conferencia mañanera del señor presidente y que nos dio instrucciones de informar. Comentar que hemos estado en comunicación con el gobierno de Veracruz a cargo del gobernador Cuitláhuac García y la fiscal Verónica Hernández Guidans, quienes con mucha diligencia y ánimo colaborativo nos han compartido esta información que permite ya dar a conocer que han sido detenidos los 2 presuntos autores del feminicidio de Viridiana Moreno, ocurrida en el estado de Veracruz. Vamos a dar una breve recapitulación de los hechos. Viridiana Moreno sale de su casa ubicada en Cardel, en el estado de Veracruz, va rumbo al Hotel Bienvenido para atender una supuesta entrevista de trabajo que consiguió a través de una persona en la red social Facebook. A partir de entonces se desconoció su paradero, abriéndose una carpeta de investigación correspondiente a su no localización. El día de ayer, la Fiscalía de Veracruz, en coordinación con la Fiscalía de Querétaro, logró la detención con orden de aprehensión de Grig Román M.N. y Adamari N. en el estado de Querétaro como probables responsables del feminicidio de Viridiana Morelos. Estas 2 personas, hoy detenidas, habrían llegado hace unos días a Veracruz, dejando atrás una estela de hechos delictivos en Veracruz, Puebla, Morelos y Querétaro, por lo cual ya también hay orden de aprehensión por el municipio de Morelos, también por un feminicidio, y podemos señalar que Grig Román N. es un feminicida serial, donde hay cuando menos 7 casos de feminicidio que pudieran estar vinculados con esta persona. Siguiente. El día de los hechos, el 18 de mayo, Viridiana sale de su domicilio, se traslada al Hotel Bienvenido. Ella, como pueden apreciar, lleva una blusa de cuadros. En el punto exterior del hotel hace una llamada telefónica y finalmente se encuentra afuera del hotel con Grig N., con quien dialoga, y después ambos caminan hacia donde está una motoneta. Posteriormente dejan unos papeles en la parte posterior de esta motoneta para introducir ahí la documentación. Abordan la motoneta siguiente y se trasladan por la calle Venustiano Carranza de la ciudad Cardel. Estos son cámaras de videovigilancia que dan cuenta que iba la motoneta. Esto fue a las 17:49 horas. Para las 18:53 horas se vuelve a visualizar a Grig N. y a Viridiana, pero ahora conduce la motoneta Grig N., que va de camisa roja. Después se les aprecia circulando hacia la entrada del municipio de Úrsulo Galván, a la altura de la gasolinera Tres Caminos. Hasta aquí las imágenes de las investigaciones realizadas por la Fiscalía
Fiscalía General de Justicia de Veracruz se desprende la localización de un domicilio rentado por Grig N, donde se encontró parte de la vestimenta de Viridiana y la que portaba el presunto responsable de los hechos, así como la motoneta y otros indicios. Como pueden apreciar aquí, se advierte la blusa a cuadros, que es la misma, si nos regresamos por favor, que es la misma que está aquí cuando Viridiana se acercó al Hotel Bienvenido. Siguiente, y aquí está finalmente entre los indicios también la camisa roja, y señalar que con elementos anatómicos recuperados mediante trabajos de investigación se obtuvieron datos en materia de antropología, criminalística, odontológica, medicina y genética y confronta de huellas dactilares que permiten concluir que los restos que fueron encontrados en diferentes lugares corresponden a la víctima, es decir, a Viridiana. Ya están detenidos los dos copartícipes y seguramente serán vinculados a proceso, y en el caso de Grig N, feminicida serial, seguramente fiscalías de otros estados también habrán de ejecutarle mandamientos judiciales. Destacar la buena colaboración de la Fiscalía de Veracruz con Querétaro, con Morelos y con Puebla. Siguiente, aquí están otros antecedentes de Grig N. Este fue un evento en el estado de Morelos. También aquí se ve otra de las víctimas, y el modus operandi de este sujeto era, a través de engaños, ofrecer falsas ofertas de trabajo. Utilizaba mucho la red social Facebook y suplantaba identidades a fin de evadir la acción de la justicia. Él usaba diferentes identidades, por ejemplo aquí se le buscaba como Juan Carlos N. Sin embargo, con todos los trabajos que se hicieron, se pudo identificar plenamente que se trataba de este individuo y ya está detenido. Siguiente, en el caso de Devani Susana Escobar Bosaldúa, se sigue la coordinación permanente con la Fiscalía de Nuevo León. Se han ido complementando las investigaciones, ampliando entrevistas tanto de testigos como personas cercanas de la víctima. Se han incorporado hallazgos, indicios y estudios periciales para la homologación de los dictámenes médicos practicados anteriormente al cuerpo de la víctima, que van a ser de utilidad para los estudios que se realizarán a partir de la exhumación, la cual será ya en los próximos días, cuando ya el Poder Judicial de Nuevo León le conceda a la Fiscalía esta petición y se pueda proceder en consecuencia. Siguiente, en el caso de los compañeros periodistas víctimas de homicidio, informar que hay nuevos mandamientos judiciales. Hay 24 detenidos o buscados y 17 vinculados a proceso penal. Siguiente, en el caso de Yesenia y Sheila del evento de Cozoliacaque, Veracruz, del pasado 9 de mayo, hay 3 nuevas órdenes de aprehensión, una de ellas contra el autor intelectual que está ya ubicado por parte de la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, donde también participa y colabora la coordinación antisecuestros. Entonces hay 5 órdenes de aprehensión, y en los demás casos, como se puede apreciar, hay también ya detenidos o buscados, y hay al momento 17 vinculados a proceso. El único caso que al día de hoy no hay mandamiento judicial es el caso de Luis Enrique Ramírez de Culiacán, Sinaloa. Sin embargo, las autoridades de Sinaloa, el gobernador particularmente, ha estado muy pendiente del tema, y tenemos ya información de que en breve ya van a judicializar para obtener mandamientos judiciales. Estaremos pendientes del tema. ¿Sería cuánto, señor presidente? Gracias. Bueno, hoy también, jueves, como se hace cada mes, vamos a informar sobre datos generales de cómo andamos en el país, cómo está la economía y también lo que tiene que ver con otros datos, incluida la situación de inseguridad, de violencia. Entonces vamos a pedirle a Carlos Torres, que es coordinador de programas integrales para el desarrollo y además secretario técnico de la Oficina de la Presidencia, que nos informe sobre esto. Con su permiso, presidente, saludo al subsecretario Ricardo Mejía, a los medios de comunicación aquí presentes y a quienes nos siguen en las redes sociales. Vamos a dar a conocer los principales resultados socioeconómicos al cierre de mayo del presente año. Comenzamos con un hecho inédito, que es que a 3 años y medio de gobierno, el peso mexicano se ha apreciado con respecto al dólar. Como podemos ver, esto no había ocurrido en sexenios anteriores, inclusive en algunos casos la depreciación fue cercana al 1000%. Por poner un ejemplo, en el sexenio anterior, la depreciación a estas alturas era superior al 40%. En el contexto internacional, el peso se ha mantenido fuerte, estable. Es una de las pocas monedas que se ha apreciado con respecto al dólar en estos mismos 42 meses de gobierno. Sobre las remesas, informar que el día de ayer el banco que viven en el extranjero, ya que estos envíos siguen aumentando, en el mes de abril fue de 4.718 millones de dólares, lo que representa un incremento del 17% contra el mismo mes del año anterior. Ya tenemos un estimado para el mes de mayo y sería el primer mes en la historia en
en superar los 5,000 millones de dólares. De seguir así, estaremos llegando a los 60,000 millones de dólares al cierre del año. La economía sigue creciendo. Al primer trimestre del año se registró un crecimiento del Producto Interno Bruto de 1% en comparación contra el trimestre inmediato anterior, cifra similar a la de Colombia y por arriba de países como Reino Unido, Canadá e inclusive Estados Unidos. La semana pasada la Secretaría de Economía dio a conocer el dato de inversión extranjera directa al primer trimestre del año, que es un récord con una cifra superior a los 19,000 millones de dólares. Descontando las operaciones atípicas, que en este caso es la fusión de Televisa y Univisión, así como la reestructura de Aeroméxico, tenemos un incremento del 5.8% contra el mismo trimestre del año anterior. Esto reafirma la confianza que hay en los inversionistas en el país y podemos decir que este año va a ser el de mayor inversión extranjera directa en la historia de México. La inflación es un fenómeno que ha afectado mundialmente en los últimos meses. En el mes de abril se registró una inflación anual de 7.68%. Ya se dio a conocer la cifra de la primera quincena de mayo. Es ligeramente inferior, con 7.58%. Particularmente el conflicto entre Rusia y Ucrania ha afectado a todos los países, pero en México, gracias a las medidas impulsadas por el gobierno, se ha logrado contener esta inflación. Se puede apreciar que en el mes de abril la inflación en el caso de México fue inferior a la de Estados Unidos. Si pasamos a la siguiente y vemos los componentes de estos dos datos, destacar que en el caso de México el componente de energéticos es de 0.6% gracias a no haber incrementado los precios de las gasolinas en términos reales. Comparado con Estados Unidos, allá tienen una inflación en energéticos de 2.1%. Donde tenemos el reto es en el componente de alimentos, por eso estamos impulsando esta campaña para incrementar la producción de los básicos, maíz, frijol, trigo, arroz, para poder producir lo que se consume en el país, ser autosuficientes. Recordar que antes de la pandemia se contaban con 20,600,000 puestos de trabajo registrados en el Seguro Social. Después vino una caída y una recuperación posterior y nos mantenemos con una cifra superior a los 21 millones de trabajadores registrados en el Seguro Social. El salario promedio mensual de estos 21 millones de trabajadores es 14,613 pesos, lo cual es la cifra más alta y podemos ver cómo en este gobierno los incrementos año con año han sido de manera más acelerada. El salario mínimo nunca había aumentado tanto como en este gobierno. Esta gráfica muestra los salarios mínimos por año a precios de abril del 2022 para poder hacerlo comparable. Aquí podemos ver cómo durante más de 20 años el salario mínimo no aumentó en términos reales. En este gobierno el poder adquisitivo ha aumentado en 67%. Como ejemplo del incremento de este poder adquisitivo, podemos ver cómo al principio del gobierno un salario mínimo alcanzaba para comprar 3.1 kilos de frijol, ahora alcanza para 4.6. En el caso del huevo se podían comprar 3.2 kilos de huevo, ahora 4.4. Y en el caso de la tortilla, al llegar al gobierno se podía comprar 6.5 kilos y ahora alcanza para 9.1. La Bolsa Mexicana de Valores ha registrado un incremento de 24% en el tiempo que llevamos en el gobierno. De igual manera, las reservas del Banco de México, siguiente por favor, han registrado un incremento del 15% en estos mismos 42 meses, registrando una cifra prácticamente de 200,000 millones de dólares. El precio mexicano de la mezcla de petróleo se ubicó al final de mayo en $113 por barril. Estos excedentes nos han permitido cumplir el compromiso de que no aumenten los precios de las gasolinas en términos reales, como veremos en las siguientes láminas. En el caso de la gasolina Magna, en este tiempo ha habido una reducción en términos reales de 3.4%, que se compara con incrementos en sexenios anteriores de 42% y de 23%. En el caso de la gasolina Premium, tenemos una reducción del 2.4%, que de igual manera se puede comparar con incrementos del 46% y del 5.7%. Y en el diésel tenemos una reducción de 3.9%, cuando anteriormente el precio aumentó cerca del 50%. En el caso del gas, sí tenemos un incremento en términos reales del 12%, pero destacar que la tendencia que iba a la alza ya se revirtió con las medidas que se implementaron el año pasado. En materia de seguridad también tenemos resultados positivos gracias a la estrategia de pacificación, así como al atender las causas que originan la violencia por medio de los programas para el bienestar. Aquí podemos ver que los delitos del Foro Federal han registrado una reducción del 31% en el tiempo que llevamos en el gobierno. En cuanto a los homicidios, esta gráfica muestra los datos acumulados de enero a mayo. Ahí hay un error en la lámina, es de enero a mayo. Recordar que teníamos una tendencia que iba a la alza, inclusive con porcentajes superiores al 30%. Esa tendencia ya se revirtió y ahora tenemos una reducción. Contabilizando el estimado que tenemos para el mes de mayo, tenemos una disminución
del 10% contra el mismo periodo del año anterior. En cuanto a secuestro, tenemos una reducción del 45% si comparamos los últimos 12 meses del gobierno anterior contra los últimos 12 meses del gobierno en curso. Con respecto al robo de vehículo automotor, tenemos una reducción del 40% y, por último, en robo en general tenemos una reducción del 24%. Sería cuánto. Muchas gracias. Bueno, pues terminamos de informar y ahora vamos a preguntas y respuestas. Nada más tenemos uno apuntado, Carlos Pozos, un compañero. Presidente de todos los mexicanos, muy buenos días. Muy buenos días a quienes nos ven y a nos escuchan, los servidores públicos aquí presentes. Quiero aportar, si usted me lo permite, cómo se han hecho fortuna esos periodistas que sistemáticamente opinan y no informan, como es Joaquín López Dóriga Velandia, quien inventó comentarios a la noticia como estrategia de venta, señor presidente, y le vendió mucha publicidad en los gobiernos neoliberales, a la ley al IMSS, a la Secretaría de Marina y a los gobiernos de los estados, e hizo fortunas de este periodista. Y quiero comentarle, presidente, que yo en 1999, en la cumbre de la PEC en Santiago de Chile, en el Hotel Asturias, en la habitación 319, me encargaron llevarle su chayo en dólares a este periodista que se dice tan pulcro y tan limpio. Y bueno, esto quiero recordarle a todos los jóvenes, el reportaje publicado el sábado 26 de diciembre del 2015, redactado por Genaro Villamil y que tituló López Dóriga cuando el micrófono tiene precio, donde en la portada se muestra un cheque por 464,442.59 pesos del gobierno del Estado de México con fecha 20 de mayo del 2012. El reportaje narra el pleito inmobiliario entre María Asunción Arumburuzabala y la familia del conductor estelar de ese entonces de Televisa, Joaquín López Dóriga Velandía. Ahí, la poderosa empresaria María Asunción puso al descubierto las presiones e intentos de extorsión que, según ella, ejerció en su contra los esposos López Dóriga. El reportaje realizado por mi profesor Genaro Villamil, que se lo recomiendo ampliamente, deja documentados los negocios que el conductor ha hecho al amparo del gobierno y los micrófonos de la radio y la televisión. Esto es un ejemplo claro de la calidad moral de esos periodistas que día con día sistemáticamente atacan desde sus micrófonos a este gobierno, y esta es la portada, señor presidente, del proceso que les recomiendo a todos los jóvenes. Y abusando, presidente, hoy es mi cumpleaños y quería ver si es posible me pudiera obsequiar un autógrafo para mi libro que ayer le hice. Y inicio con mi primera pregunta, señor presidente. El consejero jurídico de Felipe Calderón, Miguel Alessio Robles, actualmente notario público de la Notaría 19 y 31, acabó con un acto desinteresado de Manuel Rosada Cuellar, quien amaba a los animales y rescataba perros en situación de calle desde 1985. Ahora están desprotegidos más de 1,000 perritos en Cuautitlán, Izcalli, Estado de México, en donde se encuentra la sede de esta fundación, Rosada Cuellar. La fundación, presidente, tiene un pleito jurídico y político en que los perros son utilizados por una parte de los herederos de don Manuel para lucrar económicamente y apropiarse de millonarias ganancias que genera dicha fundación. La institución Rosada Cuellar se convirtió también en un negocio que, por los nobles intenciones, ha originado ingresos millonarios por parte de la sociedad civil. En junio del 2013 falleció don Manuel Rosada y comenzaron las placas irregulares, malos manejos de la administración y los recursos de la fundación. Su sobrina María de Lourdes Rosada Morales y su esposo Alejandro Rodríguez, tras la muerte del fundador, se asumieron como los únicos administradores y representantes, pero no tenían las facultades legales para representar y manejar los millonarios recursos que se generan. Este pleito legal lleva ya 9 años y en el cual se ha denunciado a María de Lourdes Rosada y a su hermano Pedro Rosada Morales de haber utilizado influencias políticas del exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Miguel Alessio Robles, en tiempo de Felipe Calderón. Se dice, presidente, que Alessio Robles habría utilizado sus influencias para validar con su notaría el pasado 12 de abril del 2021 que los dos sobrinos modificaran el acta constitutiva sin la presencia del representante legal, el señor Burgos Ordóñez.
En este caso también, presidente, se habla de fallos manipulados de jueces como la licenciada Araceli Cortés Eslava, actual juez interina del caso, y que ha favorecido a los hermanos Rosada Morales, librándoles incluso de cuentas de recursos que estaban en proceso embargadas. La pregunta es, presidente, ya que usted conoce de esta historia, ¿qué opina? Y solicitarle respetuosamente a Ponciano López Juárez, que él es presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, hacer una investigación del caso. Esa sería mi primera pregunta, presidente. Bueno, eso podría ayudar de manera voluntaria el secretario de Gobernación para establecer comunicación con las partes y con el notario. Vamos a pedirle a Adán que intervenga en cuanto a lo que estás planteando. Jefe del Estado mexicano, el pasado 26 de febrero, Ricardo Aldana Prieto tomó protesta como nuevo secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y se renovaron las 36 secciones. En 3 meses y 6 días, la dirigencia del sindicato ya tuvo en la calle manifestándose frente a la torre ejecutiva de Pemex a trabajadores que bloquearon Avenida Marina Nacional. Sí hay escasez de medicamentos en los hospitales de Pemex, señor presidente, pero es porque esconden las medicinas. En el Hospital Central del Norte de Azcapotzalco le quitaron espacios a 120 adultos mayores. Han afectado a los jubilados con su salario y le piden que se tome en cuenta en la mesa de diálogo de negociación de renovación salarial. Presidente, el sindicato cierra válvulas. Hay escasez de gasolina en Tamaulipas en el cierre de campañas políticas. Hay falta de empleo para los trabajadores transitorios que bien podrían laborar en la refinería Olmeca. Todo esto es para generar malestar en las bases de los trabajadores y en la ciudadanía previo a las elecciones. Presidente, hay un complot y un boicot, un golpe blando dentro del sindicato. Y señor presidente, a esto también es traición a la patria. ¿Y sabe por qué, presidente? Porque quieren que les regrese usted el manejo de las plazas laborales que vendían simulando préstamos y cobraban entre 200,000 y 500,000 pesos y se los iban descontando. Y en el transporte de personal, el sindicato maneja un mundo de dinero y es negocio solamente para los líderes sindicales. Tiene el sindicato y las secciones el manejo de la informática y saben por adelantado las acciones a realizar por parte de las autoridades de Pemex. Presidente, la pregunta es, ¿hay responsables en el cierre de la válvula? ¿Se permitirá que sigan estos golpes blandos para doblar a Pemex y saber cuándo el director de Pemex dará a conocer y explicará sobre los bonos para el pago a proveedores? Sí, ya como lo mencionas, hay una mesa de diálogo entre Pemex y los representantes sindicales. Inició hace 2 días y está participando la secretaria del Trabajo. Ella está conduciendo esta mesa y hay voluntad de que se llegue a acuerdos para que no haya conflictos. Se está buscando una solución y acerca de lo de los bonos va a informar el secretario de Hacienda y el director de Pemex. Creo que el lunes van ya a presentar todo un informe de la pregunta que me hicieron el día de ayer y va a ayudar mucho a esclarecer. Y finalmente un dato, presidente. Ayer se cumplieron 2 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y pues muy seguramente con esa carga, no sé si el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, acuda a la cumbre de las Américas el próximo 6 de marzo. Sí, pues es muy bueno el resultado de haber reafirmado el trabajar juntos en materia económica y principalmente en comercio con Estados Unidos y Canadá. El haber firmado de nuevo el tratado nos ha ayudado bastante. Acabamos de ver el dato de inversión extranjera y eso se explica en mucho porque existe este tratado comercial. Hay inversión extranjera, cada vez está llegando más inversión extranjera y sin duda este año va a ser histórico porque México tiene una situación de ventaja con relación a otros países para la inversión. Tiene pues la cercanía al mercado de Estados Unidos y Canadá, que eso es muy importante. Ya hay mucha integración económica entre Estados Unidos, Canadá y México. Hay no solo fábricas, hay plantas de autopartes de la industria de Estados Unidos y Canadá que hacen indispensable a México.
es estratégico nuestro país. Y en el mundo, pues lamentablemente no andan bien las cosas en otros continentes y todos los analistas están coincidiendo de que México es la opción para la inversión foránea, para la inversión extranjera. Hace como un mes desayuné con Larry Fink, presidente de un fondo de inversiones, se dice que uno de los más importantes del mundo, BlackRock, y su concepción, su visión es de que México está adelante como país estratégico para la inversión extranjera en algunos aspectos. Por ejemplo, se habló mucho de las baterías, por eso la importancia del litio, por el impulso que van a tener las energías renovables, todo lo que es la transición energética en el mediano y en el largo plazo. Los vehículos eléctricos, ya hay sitios, ciudades en Estados Unidos donde el porcentaje de vehículos eléctricos es considerable, pero se requieren las baterías y se requiere el litio y se requiere otros minerales. De ahí la importancia de que México tenga el litio y que se haya tomado la decisión de nacionalizar, de que sea una empresa de la nación, de los mexicanos, la que administre el litio. Pero en ese campo hay mucho futuro. Otra oportunidad que se tiene es la de las plantas de fertilizantes, con todo esto que está pasando en Europa. Inversión para tener fertilizantes y la materia prima es gas y se tiene en Texas, y se tiene en México, se tiene en América. Esa es otra opción de inversión. También lo que tiene que ver con la exportación de gas a Asia y a Europa. Acabamos de estar con los directivos, el gerente principal de Sempra, porque están ya en proceso de construcción una planta de licuefacción en Ensenada, Baja California, y no descartan construir 2 más. Y lo mismo para el caso del Golfo de México, porque estas plantas de licuefacción permiten congelar el gas, embarcarlo, llevarlo a Asia 10 horas, 15 horas y allá se regasifica en plantas, ya se mete a los ductos. Y los precios del gas de Texas con los precios del gas en Asia y en Europa son muy atractivos porque son muy bajos los precios, aun cuando últimamente se han incrementado. El precio del gas en Texas es menor considerablemente al precio del gas en Asia y en Europa. Y así muchas oportunidades de inversión van a estar con nosotros, empresarios, que los voy a invitar a recorrer el Istmo para que una vez terminada la refinería de Dos Bocas, porque traigo esa preocupación y esa ocupación, porque son 25-30 mil trabajadores de la construcción que queremos que no se queden sin empleo, que ya sea en Tren Maya o en estos 10 parques industriales encuentren pronto trabajo. Por eso no descartamos también hacer una coquizadora nueva en Salina Cruz. Todo esto pensando en no parar en la creación de empleos. De modo que México, repito, tiene una situación muy especial, por eso es lo de inversión extranjera y no va a cambiar, al contrario, va a seguir llegando la inversión extranjera a México. Y ahora te firmo nada más al rato. Lo de la cumbre estamos esperando. Ayer un funcionario de Estados Unidos muy cercano al presidente Biden, Juan González, habló de que todavía no están terminadas las listas o hace falta distribuir algunas invitaciones. Vamos a esperarnos. Es muy buena la relación con el gobierno del presidente Biden, muy buena con sus colaboradores, con Juan González, con el jefe del Departamento de Estado, Blinken, con su asesor para asuntos de seguridad, Sullivan, gente que tiene experiencia, son profesionales, llevamos muy buena relación, nos caemos bien, nos respetan, nosotros los respetamos y estamos en espera de que se tome una decisión. Desde luego, ellos tienen que resolverlo escuchando a todos, como lo están haciendo seguramente. Ya saben cuál es nuestra postura y faltan todavía algunos días. Entonces, cuando tengamos información, vamos a darla a conocer. Pues vamos
vamos a esperar la respuesta de lo que estamos planteando. Pero insisto, no hay prisa, estamos muy cerca. Hay varios vuelos, afortunadamente, a Tijuana y de ahí en carretera a Los Ángeles. Y es hasta la semana que viene, es hasta el miércoles. No, es miércoles, jueves y viernes. Y termina el viernes por la tarde, noche, y ya me quedaría allá y regresaría hasta el sábado. Si voy, ahora si no voy, nos va a representar, México va a estar presente, nos va a representar el canciller, secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Entonces, estamos esperando, ya hemos dado a conocer nuestras razones y no es un asunto de pleito, de confrontación. Repito, es muy buena la relación con el gobierno del presidente Biden. Él es un agente pues con mucha experiencia política, mucha experiencia política, es conciliador, es una persona con buenos sentimientos, nos llevamos bien, de modo que vamos a esperar y ante cualquier circunstancia las relaciones con Estados Unidos pues van a seguir siendo buenas porque, insisto, son relaciones de amistad, sobre todo de amistad de nuestros pueblos. Hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, los que nacieron aquí, los hijos que ya nacieron allá, nietos, pero pues son relaciones entrañables y, como decía hace un momento, también hay una integración económica, comercial. Y el presidente Biden ha aceptado, incluso antes de que yo se lo planteara, porque él es una gente respetuosa, ha aceptado de que tiene que haber, le llama pie de igualdad en nuestras relaciones. Tiene que haber un pie de igualdad en nuestras relaciones. Cada vez que hablamos, me lo repite. Entonces, es respetuoso de nuestra independencia, de nuestra soberanía. Es un buen gobernante. Ese es mi punto de vista en lo personal. Presidente, ¿cómo se está organizando México para esta reunión Canadá, México, Estados Unidos que le toca al país organizar? No tenemos ahora ninguna relación o una reunión a la que no se esté participando. Creo que la reunión más importante pues es esta cumbre, ¿no?, de las Américas. Bueno, ahora sí, vámonos. 1, 2, una compañera mujer de atrás, allá, 3, 4, 5 y 6 y 7. A ver si resultó. Buenos días, señor presidente, subsecretario. Buenos días, licenciado. Buenos días a todas y a todos. Diego Elías Cedillo, Tabasco hoy, Campeche hoy, Quintana Roo y Diario Basta de Grupo Cantón. Señor presidente, me gustaría destacar una investigación que realizó nuestro investigador en Diario Basta, Ricardo Sevilla, que se publicó en esta semana, referente a un contrato que recibió el expresidente Vicente Fox por salvoconducto de terceros. Este contrato fue para una empresa que se denomina Centro Hospitalario MAC, que se lo da precisamente Petróleos Mexicanos a un personaje vinculado a su hijo, al hijo de Vicente Fox, al hijastro de hecho, a Manuel Briesca Sagún, que tiene una empresa cuyo socio es Miguel Isaac Coube, algo así, Cobran. En consecuencia, presidente, me gustaría preguntarle si usted tenía conocimiento de esta adquisición directa que se dio por parte de Pemex para esta empresa para distribuir insumos médicos en Monterrey, y si en dado caso, presidente, de que no tuviese conocimiento, ¿usted consideraría que el expresidente Fox tiene ciertos vínculos aún en el gobierno federal, en este caso desde la torre de Pemex? ¿Por qué? Porque pues al fin y al cabo esta adjudicación no tuvo un proceso público, no se dio una licitación pública, y de hecho en la investigación que se realiza, algunos funcionarios de Pemex argumentan y esgrimen que por instrucciones de altos mandos se tenía que dar esta adjudicación. Sería mi primera pregunta, presidente. Gracias. Pues no tengo conocimiento sobre este posible contrato. Seguramente se va a informar. Quiero comentar de que nosotros no tenemos enemigos. No es mi enemigo el expresidente Peña Nieto, ni el expresidente Calderón, ni el expresidente Fox, ni el expresidente Cedillo, ni el expresidente Salinas. Somos adversarios, pero no los considero mis enemigos. Ellos actuaron en su momento, aplicaron una política que yo combatí siempre.
Nunca estuve de acuerdo con la política de Salinas, ni de Zedillo, ni de Fox, ni de Calderón, ni de Peña Nieto. Entonces las diferencias son de orden político, no en lo personal. Yo no odio. Lo que creo es que esa política que ellos impulsaron y llevaron a la práctica benefició a minorías, auspició la corrupción y produjo el atraso de México y el empobrecimiento de nuestro pueblo. Ese es el fondo del asunto. Y esto lo he dicho desde hace bastante tiempo. ¿De qué acuso a Salinas? Pues de haber entregado los bienes de la nación, empresas, bancos, minas, las tierras ejidales a particulares y de manera precisa, y esto para los jóvenes, a sus allegados, porque quiso construir, crear una nueva oligarquía, un grupo compacto. Y a los jóvenes podría decirles que busquen cómo se ahondaron, se profundizaron las desigualdades con esa política de Salinas, cómo unos cuantos, una minoría se hizo inmensamente rica mientras se empobreció a la mayoría del pueblo. Con datos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, existen estos elementos. En la revista Forbes, donde aparecen los hombres más ricos del mundo, publican una lista. Cuando entró Salinas, había una sola familia mexicana con más de $1,000 millones de capital. Cuando terminó Salinas, ya eran 24 multimillonarios mexicanos con más de $48,000 millones. Y la mayoría de ellos se había beneficiado o con un banco o con una empresa pública. Por eso yo le llamo el padre de la desigualdad moderna. En el caso de Zedillo, entre otras cosas, ¿por qué tenemos diferencias? Y esto también para los jóvenes, porque ante una crisis que provocó el mismo gobierno, una crisis económica financiera que se dio cuando termina Salinas y empieza Zedillo. Ante esa crisis, en vez de rescatar al pueblo, deciden rescatar a los de arriba, a los mismos que se habían beneficiado con la política entreguista de Salinas, a las grandes empresas, a los bancos, y convierten las deudas privadas de estas corporaciones en deuda pública. Y de ahí surge el llamado FOAPROA. En vez de rescatar a los de abajo, rescatar a los pequeños comerciantes, pequeños empresarios, se rescató a los de mero arriba y se dejó esa deuda que en términos generales significa 3 billones de pesos que la vamos a tener que seguir pagando todavía en nuestra generación, y es posible que se herede a las nuevas generaciones. Esa es mi diferencia. ¿Cuál es mi diferencia con Fox de fondo? Pues que engañó a millones de mexicanos de que iba a haber un cambio y siguió con lo mismo, siguió aplicando el salinismo como política, al grado que su secretario de Hacienda había estado de subsecretario de Hacienda con Salinas. Y claro que no hubo ningún cambio. Siguieron las privatizaciones de Salinas, de Zedillo. Y para colmo, después de que se logra hacer a un lado al PRI, décadas de lucha de mucha gente, de todas las corrientes del pensamiento, porque era una lucha que venía de opositores de derecha, de opositores de izquierda, para hacer a un lado al partido único, al partido de Estado. Él traiciona ese movimiento y al final, en vez de respetar la voluntad del pueblo, participa, encabeza el operativo de fraude cuando nos roban la presidencia de la República. Pero además, él lo confiesa. Hay testimonios, declaraciones de él, en donde dice, claro que participé. ¿Cómo iba yo a dejar que un loco llegara a la presidencia? Claro que cargué los dados a su estilo. ¿Quieren ver cuál es su estilo? Porque no ha cambiado. Y no sé si genio, pero figura así hasta la sepultura. Pon ayer sobre qué habló ayer o antier, que es lo mismo de Denise Dresser, Carmen de Mola, pero hay algo especial que me da risa, porque hasta eso no es tan aburrido. No bosteza leyendo sus textos. Ahora me voy a acordar, pero de ayer o antier. Pero si se ve este texto con lo que decía hace 15, 20 años, yo creo que fue por lo de la visita a Sinaloa, o algo que creo que fue algo que puso Elizabeth el miércoles, ayer. ¿Sobre qué se trató ayer el día de
Bueno, eso es Fox, ¿no? Calderón, pues imagínense el nivel de inmoralidad, porque él sabe perfectamente que no ganó la presidencia, pero agréguese que de manera irresponsable, sin tener un diagnóstico, sin saber lo que estaba sucediendo y sin pensar que la paz es fruto de la justicia, entrando, declara una guerra a la delincuencia organizada. Bueno, hasta se pone chaleco militar. Ándales, Tren Maya, sí, pero vean el texto. Esto es lo que pasa por hacer las cosas con las patas. Marranadas, puras marranadas. Tren Maya, juez federal ordena suspensión definitiva de obras en tramo. Pero lo de arriba es característico de Fox, pues lo describe muy bien. Entonces, ¿ustedes creen que yo tengo odio hacia Fox? No, para nada. Le debe dar pena a la gente que votó por él, porque mucha gente pensó de que iba a haber un cambio y siguió con lo mismo, y con el agravante de que dirige un fraude electoral luego de que él llega a la presidencia por un movimiento democrático opositor. Se convierte en un traidor a la democracia. Y el caso de Calderón, pues ya lo hemos comentado, él sabe que no gana, no permite que se cuenten los votos, el voto por voto, casilla por casilla, hace acuerdos con todos, hasta con gente impresentable. Es el haya sido como haya sido. Además, nos induce a esta confrontación con tanto sacrificio, con tantos muertos, y luego pues le ayuda también a Peña, se entiende perfectamente con Peña porque ya había acuerdo, le deja hasta comprado el avión presidencial, y aparece, se va descubriendo de que todo esto de la guerra contra el narcotráfico pues era una pantalla, era una simulación, porque tenían acuerdo con uno de los grupos, algo que era muy común de proteger a un grupo y combatir a los demás, cuando una autoridad tiene que actuar con rectitud, pintar la raya, definir con claridad las fronteras. Aquí está la delincuencia, aquí está la autoridad. No voy a proteger a unos para combatir a otros. No, el que comete un delito tiene que ser castigado, cero impunidad y nada de componendas. Entonces, ahora con lo de García Luna, se ha quedado callado, y no solo él, sino los que lo apoyaron y trabajaron con él y le ayudaron. Me llama la atención que cuando sale el tema de García Luna, Ciro Gómez Leiva y otros se enojan. ¿Dónde está la capacidad para rectificar? ¿Por qué la autocomplacencia? Y el gobierno de Estados Unidos tiene que decidir sobre esto. Acaban de resolver, me llamó la atención, lo de una denuncia muy publicitada de unos esposos divorciados que la señora acusaba de maltrato, y bueno, ya resolvieron los jueces, pero todo el proceso creo que tardó 6 meses, o sea, el proceso judicial, y lo de García Luna ya lleva años. Está rarísimo que no tienen información. ¿Por qué tanto tiempo? Entonces, esa es de las diferencias con Felipe Calderón. Estoy en contra de él por haber desatado esa guerra y por haber autorizado que se llevaran a cabo masacres, como se demuestra con los altos niveles, índices de letalidad en enfrentamientos. Claro que estoy en contra. Y en el caso de Peña Nieto, pues estoy en contra de él por el desparpajo y la corrupción que imperó. Pero de ahí a que yo les tenga odio, no. Si me encontrara yo a Calderón, me encontrara yo a Salinas, ¿sí? A lo mejor lo saludaría, a lo mejor no lo haría por cuestiones políticas, porque me afectaría políticamente. Pero en lo personal es otra cosa. ¿Cómo? Ah, sí, ¿cómo no? Es distinto completamente, es muy distinto. O sea, un familiar de un delincuente, ¿sí? Si no está enjuiciada, y si es una señora mayor, una madre, merece todo el respeto. Miren, en la tradición de justicia mexicana, cuando alguien está en la cárcel y muere su madre, se le puede permitir ir al velorio. Esas son cosas mayores, las mamás, los hijos. Eso no lo van a entender nunca. Y además, no crean que estoy muy preocupado de que lo asimilen los conservadores, porque parte del pensamiento conservador es eso. Tiene el pensamiento conservador mucha carga de odio. Para ellos no hay el perdón, aunque sean católicos en su pensamiento. Y es, como lo dijo el escritor Moreno, quemarlos en la plaza. Así piensan. Son muy dogmáticos, muy fanáticos. No le tienen amor al pueblo.
Y bueno, pues yo los respeto, pero yo no quiero ser como ellos. Es también lo de la ambición al dinero, la ambición a lo material, a mis hijos, a la gente que quiero, a quienes me quieren. ¿Qué les aconsejo? Aléjense lo más que puedan de esas ambiciones, controlen esas tentaciones, que no les domine el dinero, que no les domine el poder, no tengan tanto apego ni al dinero ni al dinero. Se puede ser feliz de otra manera y hay que amarnos. Y me encuentro a una persona mayor, como la mamá de Guzmán Loera, la saludo y no tengo ningún problema de conciencia, que eso también es muy importante. Ese es el principal tribunal. Puede uno tomarse fotos. Imagínense cuántas fotos tengo con gente que está metida en cuestiones ilegales o ya está en la cárcel. No exagero, debo ser uno de los más fotografiados. No es para presumir de México, porque donde quiera que voy, foto. Ahora fui a Chihuahua, a Guadalupe y Calvo. Llegamos, aterrizó el helicóptero y estaba todo el pueblo. Y saludo uno por uno y foto, familias completas. El atascadero, o sea, del municipio de Guadalupe y niños y jóvenes. Y yo pensando en la construcción del camino, en las escuelas, en el futuro para esos niños, para esos jóvenes, para que no sean enganchados, que no sean semilleros, para que no siga habiendo delincuencia. Pero esos que alguno de ellos podría tomar el camino de las conductas antisociales, se los come uno a besos de su bondad, de sus buenos sentimientos. Entonces creo en eso. Entonces, si se forman jóvenes y llegan a ser adultos en la esfera del individualismo, lo que yo les hablaba de una señora que escuché hace poco diciendo de que el apoyo a los adultos mayores, la pensión, los vuelve flojos y que es mejor ponerlos a trabajar, como si no hubiesen trabajado toda su vida y merecieran vivir con un poco de holgura en el último tramo de la existencia. Imagínense una gente trabajando, que los hay después de los 70 años. El organismo, la naturaleza, no lo olvidemos, ya no es lo mismo y por necesidad muchos trabajan y otros que pues le tienen mucho amor al trabajo. Hay un dato, no sé si se pueda demostrar, de que en Pemex precisamente los trabajadores no se quieren jubilar. Pregunté, ¿y por qué? Porque no les pagan todo completo, porque cuando están en activo tienen compensaciones, tienen otras prestaciones que una vez que se jubilan se les quitan. Y me dicen, no, en el caso de Pemex, no se quieren ir porque incluso hay estadísticas, hay datos de que cuando se retiran ya no se sienten del todo bien y que el trabajo los mantiene vivos y sus amigos de trabajo y son otras circunstancias. Bueno, pero ese es el que quiere trabajar, pero que también se tenga el derecho de decir, ya trabajé y quiero retirarme. Eso se aplica en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. El avance, desde mi punto de vista, más importante conseguido en los países europeos fue el establecimiento del estado de bienestar, que tuvo que ver mucho con el avance económico, político, hegemónico de la Unión Soviética, que Europa tenía que definir una política social para contrarrestar lo que se estaba haciendo en los países de la Unión Soviética. Y así se creó lo del estado de bienestar, que significa que una persona, cuando llega a una determinada edad, ya tiene una pensión, pero no una poca cantidad, sino una considerable cantidad de recursos como para vivir con holgura en los últimos años de su vida. Y de ahí surgió también el derecho a la salud y el derecho a la educación pública gratuita. Y ese es también nuestro ideal como política pública. Pero la señora, que no es una marciana, sino que así piensa muchísima gente, sostiene que el dar esa pensión es innecesario o que fomenta la flojera, porque también en el pensamiento conservador el pobre no trabaja y por eso es pobre, son flojos. Eso no tiene ninguna justificación en nada. Ahí está el ejemplo de nuestros paisanos migrantes. Si el mexicano fuese flojo, no saldría adelante en ningún lado. ¿Cómo se van allá? Y este año es posible que nos manden 60,000 millones de dólares. Es el principal ingreso, la principal fuente de ingresos que tiene el país. 60,000 millones de dólares. Estamos hablando de 1.200.000 millones de pesos al año. Abajo, 1.200.000. Los programas sociales nuestros, pues en general debemos de estar los directos en 600,000, la mitad.
Entonces, ¿qué flojos van a ser? Al contrario, el pueblo de México es muy trabajador. Más que una gente con un pensamiento conservador, pues eso no se lo va a quitar de la cabeza tan fácilmente. Aunque estén viendo ahí a sus trabajadoras domésticas que están trabajando día y noche en el campo, a sus trabajadores. Ellos llegan, algunos, sus trocas, sombrero tejano, camisa de cuadro, sus botas, cinturón piteado, se bajan un rato de la camioneta, revisan cómo están los potreros, ganado, vuelven a subir al café y hablar de que qué barbaridad, qué flojos son los trabajadores. Gracias, presidente. Pero es interesante el tema, o sea, sobre el no odiar a nadie. Y yo les recomiendo a los que les interesa el tema que lean a León Tolstoy. Un día voy a dar a conocer una bibliografía, porque no necesariamente tiene que ser Lenin o Hitler para la formación. Los grandes escritores nos dejaron muchas enseñanzas. Tolstoy decía, solo siendo bueno podemos ser felices. Y escritor de lo mejor del mundo. Pero si no leemos, simplificamos las cosas y además nos vamos con las fórmulas tecnocráticas, con los tecnicismos, pues nunca vamos a poder entender la realidad y entender a otros, comprender por qué se piensa de otra manera. Pero bueno, ya nos fuimos. Gracias, presidente. Y en un segundo cuestionamiento muy rápido, su opinión con respecto al fallo de la Suprema Corte de Justicia para devolverle el dinero al INE, este tema que Lorenzo Córdoba quiere hacer un álbum en honor al Ego para cerrar su periodo en cuanto a la dirigencia, en cuanto a la presidencia del INE. También este punto de que pidieron para 2023 14,000 millones de pesos de presupuesto, argumentando que este es lo que necesitan para operar. Y presidente, en otro tema muy rápidamente, estamos a pocos días de la jornada electoral, aprovechando también la presencia del subsecretario Ricardo Mejía, saber si lo han platicado en el Gabinete de Seguridad este tema. En esta semana el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, hizo énfasis de que no hay focos rojos, conocer su opinión y aprovechando el tema de seguridad, ¿cuál es el estatus que mantiene el programa de los autos chocolate? Gracias, presidente. Bueno, nosotros sobre las elecciones lo que queremos y a lo que llamamos es a que la gente participe. La información que tenemos es que se puede votar en todos los pueblos donde se van a instalar las casillas. No hay hasta ahora ningún reporte de que no se vaya a instalar una casilla. Es una cosa especial, pero me estoy refiriendo a la cuestión básicamente de violencia que pueda producirse. En Oaxaca sería por otra razón, pero en Tamaulipas, en Durango, en Hidalgo, en Aguascalientes, en Quintana Roo, en Oaxaca, no en esta parte, desde luego que ahí se tiene que esperar a que se resuelvan las autoridades, pero hay tranquilidad, hay ruido en los medios, pero es lógico, porque se está a unos días de las elecciones y siempre es así, pero no hay ningún indicio de violencia. De todas maneras, la Guardia Nacional va a estar pendiente en todos lados para darle protección a los ciudadanos y no tener miedo, no dejarse apantallar, porque la abstención ayuda a los mapaches electorales. Ya lo hemos dicho varias veces. Si votan pocos, pueden ganar los tramposos, porque pueden acarrear gente, comprar votos y les alcanza repartir dinero, entregar despensas, pollos, patos, chivos, puercos, cochinos, marranos. Ya estoy como Fox. Bueno, pero cuando vota mucha gente, no les alcanza, aunque compren los votos. Que salen los ciudadanos a ejercer su derecho, hacer valer su libertad y su soberanía, porque el pueblo es el soberano, el que manda, el que decide, y eso es la democracia. Entonces, invitar a todos a participar en las elecciones. Voy a estar de gira porque vamos a supervisar lo del Tren Maya, vamos a estar en Valladolid, no vamos a ir a Quintana Roo, vamos a estar en Valladolid, vamos a estar en Mérida, en Yucatán,
Yucatán no hay elecciones. Vamos a estar en Campeche, en Chiapas y en Tabasco. Regreso el domingo al mediodía, en la tarde, aquí. Sí, tenemos 2 reuniones, una creo en Tabasco, la mañana, y ya de ahí vuelo a la Ciudad de México y aquí voy a estar el domingo como a las 2, 3 de la tarde de la gira. Me voy el viernes, bueno, ya mañana, terminando la conferencia, nos vamos a la gira. No, porque es supervisión del tramo, es en helicóptero y por tierra una parte, nada más que tampoco es abierta, es ir a ver cómo vamos. Tenemos un método de supervisión permanente del avance en terraplenes, en obras hidráulicas, en balasto, en durmientes, rieles, todo lo que tiene que ver con las estaciones. Son más de 20 estaciones que ya se están construyendo y pues hacemos una revisión por tramo. Van las empresas y todos los servidores públicos y ahí vemos si se va de acuerdo al programa, si hay atraso, qué problemas hay que enfrentar. Para eso es así. Lo del fallo de la Corte, vamos a esperarnos. Ya se está... yo pensaba que hablaban del Tren Maya. Tiene que ver con el Poder Legislativo. Miren, el Poder Legislativo y en especial la Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva la aprobación del presupuesto. En el caso de los órganos autónomos, a nosotros nos envían su presupuesto, el INE, la Suprema Corte de Justicia, el Banco de México, y nosotros integramos esos presupuestos al presupuesto general y se envía a la Cámara de Diputados. Nosotros no podemos modificar el presupuesto que nos envía ningún órgano autónomo. ¿Quién tiene la facultad? El Poder Legislativo. En el caso de la ley de ingresos son las 2 cámaras, la de diputados y senadores. En el caso del presupuesto es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. No interviene la Cámara de Senadores. Entonces, si hay una resolución de la Suprema Corte sobre el presupuesto del INE, quien tiene que atenderlo es la Cámara de Diputados. Es lo que puedo decir. Lo demás, ya para qué repito lo que ustedes saben sobre mi opinión. Si ya estoy pensando que le vamos a dar otra vuelta a la tuerca, porque hace falta darle más al pueblo, y a ver si es posible pasar de la austeridad republicana a una fase superior que podría llamarse pobreza franciscana. Para todos, o sea, que se acaben por completo los lujos. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Es que se malacostumbraron, se les olvidó de que somos servidores públicos. ¿Para qué se meten al servicio público si lo que quieren es hacer dinero o tener de más? Que participen en sector privado o que se apliquen en negocios particulares, pero el servicio público es otra cosa. Imagínense un funcionario bajándose de un carro último modelo en una colonia popular, o que en un alto se para y va un camión urbano saturado, lleno, con la gente parada, y él es servidor público. ¿Qué no da pena? ¿Que no se puede ser austero? ¿Que no el poder es humildad? Pero si andan con esas ínfulas de superioridad y de fantochería y quieren comer en restaurantes caros y tomar vinos de importación y vivir muy por encima de cómo vive la gente, pues que no opten por el servicio público. Nadie está autorizado, como decía el poeta, nadie tiene derecho a lo superfluo mientras existan seres humanos que carecen hasta de lo más indispensable. Eso es parafraseando a Díaz Mirón. Entonces, ¿dinero para qué? Los viajes al extranjero, que ya no existe sistema de telecomunicaciones y se logran muchísimos ahorros, muchos, en todo lo que llaman gasto operativo. Ahora que estamos empezando a analizar y ya se dio la información ayer de quitarlo del llamado horario de verano, muy fácil podríamos ahorrarnos lo que supuestamente se obtiene de ahorro con el cambio de horario, que está demostrado afecta a la salud. ¿Cómo lo podremos hacer? Dando el gobierno el ejemplo, con la luz, los aires acondicionados, el exceso de uso de energía, pero eso no solo público, sino no personal. Además, se paga menos. Acuérdense
ustedes de que en las tarifas, si se consume una determinada cantidad de energía, es una tarifa. Se pasa, aunque sea poquito, y ya es una tarifa muchísimo más elevada. De aquí vienen las quejas. Entonces, bueno, todo esto vamos a informarlo bien, decir, a ver, vamos a procurar no pasarnos a la otra tarifa y vamos a ayudar todos podemos ayudar. Pero en fin, ¿cómo? Tratando un corte al gasto. Estoy, analizándolo, sí, todavía no está definido, no a lo básico. Lo que tiene que ver con la justicia no tiene límite, es para darle más a la gente. Si hacemos todavía una revisión sobre los gastos excesivos. Les voy a poner un ejemplo. Se corrigió una injusticia que se cometía con los maestros, los aumentos, los sueldos. Había maestros que ganaban hasta 8,000 pesos mensuales y el promedio de una buena cantidad eran 12,000 pesos. Y miren el promedio del trabajador inscrito al IMSS, 14,000. A ver, bueno, y un maestro en promedio 12,000. Entonces ya logramos que no haya maestros que ganen menos que estos 14,000. Y retroactivo, es decir, desde enero. Esto. 14,603. Estaríamos maestros aquí. Y este es promedio, ¿eh? De los 21 millones de trabajadores inscritos al seguro, este es el salario promedio. Y en el caso de los maestros, el salario promedio en la mayoría era 12,000. Ahora, ningún maestro va a ganar menos que esto. Nos costó, porque es una nómina amplia, es la nómina más grande que se tiene en el gobierno. ¿Cómo lo hicimos? En la misma Secretaría de Educación. Se hizo un análisis, un ajuste en gastos de operación y se le trasladó a los maestros. Pero hay que estar pendiente del presupuesto y de revisar partida por partida, no quedarse en las cifras generales y no ir abajo al detalle. La eficiencia administrativa ayuda mucho y la austeridad no es un asunto solo administrativo, es un asunto de principios. Es lo que les decía, ¿con qué cara, habiendo tanta pobreza, van a haber sueldos elevadísimos en el gobierno? O esto que hacen los compañeros de ustedes, no todos, algunos, estos que ganan 2, 3 millones. Uno que está en Estados Unidos que gana, le sacamos la cuenta, creo que 18 millones, 16 millones mensuales. Gana más que el presidente de Estados Unidos, gana más que todos nosotros aquí, juntos. Eso es muchísimo. Y sí, aunque está muy caro, pero ya no es normal. Entonces, ¿qué objetividad puede haber? O sea, ¿a favor de quién se está? ¿O por qué le pagan tanto? Entonces puede ser legal, pero no es moral, sin duda. Entonces es el caso de los servidores públicos, están ganando lo justo y ahora no hay ningún recorte de nada y estamos procurando no despedir a trabajadores. No hemos despedido a trabajadores. Imagínense lo que hizo Calderón, 40,000 trabajadores electricistas de un plumazo. ¿Dónde hay 40,000 trabajadores así del gobierno que de un día para otro, una mañanera, anuncie yo, los vamos a liquidar? Ah, no, Pemex son más. La comisión sí, la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a liquidarlos porque vamos a privatizarla. Y con ese dinero vamos a apoyar la educación, vamos a apoyar la salud, va a costar menos la luz. No así le hacían. Va a haber más empleo, va a llegar más inversión extranjera. Bueno, nos vemos mañana. Sin lista. Sin lista. Ya quedaron. Sin lista. Sí. 20 para las 10, ¿eh? ¿Sí? Nos pasamos completamente.